Aleluya. En Génesis, como les dije anoche, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Amén. Ayer vimos a los descendientes de Caín, cómo fueron habitando el mundo, cómo fueron prosperando, cómo fueron llenándose de cosas y de bienes y de habilidades, pero también que había un pueblo que alababa al Señor Jesús, alababa al Salvador. Ahora vamos a ver unos cuantos versículos de aquí de Génesis 5. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar a partir del versículo 17. Génesis 5, 17. Leemos. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Debemos agradecer a Dios que es misericordioso con nosotros, que manda esta lluvia, ¿verdad?, para refrescar un poquitito nuestro calor. Leyendo el capítulo 5 vemos a las generaciones de Adán, de cómo fueron uno tras otro, pero hay un factor común en ellos. Por muy prolongados que fueron sus días aquí en la tierra, dice la Escritura, y murió. Y murió, y murió, y murió. Y hay una excepción ahí. Hay una excepción que es Enoc. Este Enoc que proviene de la descendencia de Adán no es el mismo Enoc que leímos ayer, de hijo de Caín. Entonces, este Enoc testifica la palabra que él lo dice en dos versos. En el verso 22 y en el verso 24. Los inicios del versículo dice: y caminó Enoc con Dios. Y el verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Repetitivamente dice que caminó con Dios. Y aquí en este libro no dice que murió, sino que dice desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque le llevó Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y son sencillos los versículos, pero nos dan a conocer la forma única en que podemos ser llevados por el Señor. La única manera en que podemos ir con el Señor. Gloria a Dios. La naturaleza humana tiene por destino en este cuerpo humano, corporal, material, morir. Pero
Amados hermanos, Dios, que tiene en sus manos todas las cosas, Él hace estos actos tan gloriosos de haber llevado a un hombre sin que haya probado la muerte. ¿Quién otro no fue llevado sin probar la muerte? Elías. El que hace la ley es soberano y él puede hacer las excepciones que él determine. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy, que en estos pocos versículos donde habla de la genealogía de Adán, de sus descendientes de Adán, sobresale Enoc, y en dos partes, como ustedes pudieron ver, dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Y caminar con Dios significa tener comunión con Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice, ustedes conocen el versículo que está en Amós capítulo 3, versículo 3. Si alguno no lo conoce, vamos a leerlo, localizarlo, para recordar un poquitito, porque yo sé que sí, usted tiene ese conocimiento. Alabamos al Señor Jesús. Que les dije Amós, ¿verdad? Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 3, el versículo 3. Aleluya. Un versículo que es a manera de pregunta. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos? ¿Todos lo tenemos? Amós capítulo 3, versículo 3. Gloria al Señor Jesús. Tengamos paciencia. Esta pregunta de dos renglones, según la versión que tengan, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, con esa pregunta y los versículos de Génesis 5 que dice: caminó Enoc con Dios. Caminó pues con Dios Enoc. Y esta pregunta que dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Qué podemos nosotros encontrar? Es muy sencillo. Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Hay que ponerse de acuerdo, y acuerdo significa comunión. Estar en un lazo tan cercano que podemos saber qué quiere, entender qué nos pide y hacerlo. Caminar con Dios tiene sus propias particularidades, que no es ir por donde yo creo que debo ir, sino por donde Dios me dice: por aquí tienes que ir. Y en una relación de dos que caminan juntos, necesitan estar de acuerdo. Y en este acuerdo, el que nos dice cómo caminar, ¿quién es? ¿Soy yo o es Dios? Definitivamente es Dios el que nos dice cómo caminar. Y no solo nos los dice, sino nuestro Dios mismo vino conforme a la profecía de Isaías, que dijo: yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y dice en Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios mismo es el que vino y nos mostró el ejemplo con su vida. Nuestro Señor Jesús mostró cómo debemos caminar, al punto que Él llegó a decir, como estuvimos viendo en Río Escondido, que Él es el camino. Jesús dijo: yo soy
el camino. Esto es, yo soy el modelo para que camine el hombre que quiera ir con Dios. Alabamos al Señor Jesús. Nos dejó un modelo bien claro. No hay lugar a dudas de cómo debemos caminar para ir con el Señor. Creo que los que estamos reunidos aquí, hermanos, ninguno venimos con duda acerca de que sí vamos a ir con el Señor. Estamos luchando, estamos caminando porque tenemos fe en que vamos a irnos con el Señor Jesús. Por eso estamos aquí, por eso hemos, como decía el canto que entonábamos al principio del servicio, he decidido seguir a Cristo. He decidido unirme con Él, pero esa decisión conlleva, amados hermanos, caminar como Él quiere, andar como Él lo indica, como lo hizo Enoc. Dice la palabra en Hebreos, vive el Señor Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿tuvo qué cosa? Testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué Enoc agradaba a Dios? Gloria al Señor Jesús. Porque estaba de acuerdo con Dios. La voluntad de Dios era ley, era orden, era mandato para Enoc. Y lo que Dios le decía, él lo hacía. Y tanto agradaba Enoc a Dios, tanto anhelaba, y su mente y su vida y su pensamiento de Enoc estaba en Dios, que Dios dijo: pues estamos totalmente de acuerdo, ven conmigo. Gloria al Señor Jesús. De manera, hermanos, que vamos a Primera de Juan, capítulo 2, adelantito, poquitas hojas adelante. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Decimos amén? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Lo está leyendo o le está arrullando mi voz o el sonido de las gotas? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos el mejor modelo a imitar. Y el mejor modelo a imitar, hermanos, no soy yo, no es usted. El mejor modelo a imitar es el Señor Jesús.
No es conveniente que fijemos nuestra vista en los hombres, aun cuando el apóstol Pablo dice que tengamos pendiente la conducta de los pastores, ¿verdad? Y que solamente imitemos su fe si es correcta. Gloria a Cristo Jesús, si es real, si es verdadera. Porque es lo que dice cuando escribe a los hebreos, ¿verdad? Que consideremos la conducta e imitemos la fe de los pastores, siempre y cuando esté apegada a la palabra del Señor Jesús. De manera que hay un modelo que es, hermanos, irreprochable, que es nuestro Señor Jesús. Por eso dice el texto que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar es sinónimo de caminar. Caminó Enoc con Dios. Qué bonito, hermanos, y qué maravilloso es que en el libro de la vida, que está redactándose, y que está redactado porque en Dios ya todo está hecho, diga, y caminó el nombre tuyo con Dios, y se fue con el Señor. Y me agrada mi hijo, y lo que hace, y ya te diste cuenta, mira tal día lo que hizo, y esto. Todo eso que tú vas haciendo va conformando un testimonio. Y vaya que sí cuenta. No es, hermanos, tomar las cosas a la ligera y decir, lo que yo hago no afecta a nadie. Porque suele pasar por nuestras mentes que lo que hacemos es un asunto meramente individual y que no tiene trascendencia, que no va a pasar nada, que lo que yo haga o lo que yo diga es muy asunto mío. Pues sí, es un asunto mío, pero que tiene que ver con mi manera de caminar, con mi manera de andar. Allá en Romanos capítulo 6, gloria a Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, bendito nuestro Salvador. Aleluya. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 6, versículo 4. Decimos gloria a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. De la misma manera en que Cristo Jesús fue sepultado, murió y fue sepultado y resucitó de los muertos, de la misma manera es necesario que nosotros así andemos igual. Al venir a Cristo Jesús, morimos para el pecado y resucitamos para una vida nueva, pero para andar en esa vida nueva, para caminar con un testimonio nuevo, con una forma totalmente hecha nueva por Dios, de manera que nuestros actos, palabras, ideas, pensamientos, proyectos han de estar ahora dirigidos por Dios. Nuestros intereses ya no son los mismos que cuando ignorábamos las cosas de Dios. Nuestro propósito es agradar a Dios, estar de acuerdo con Dios, caminar con Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres para mí? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y todo eso, amados hermanos, nos va a llevar a andar, como dice aquí el texto, que así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Nos ponemos de acuerdo con el Señor, porque estábamos en desacuerdo, estábamos en guerra con el Señor. Vivíamos lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de sus promesas también, lejos de sus mandamientos, y éramos aquel tipo de Caín que sale de la presencia de Dios y quiere hacer lo que quiera. Así vivíamos. Dice el apóstol Pablo que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Pero por su gracia, por su sangre, Él nos toma y nos trae y nos hace, ¿verdad?, un pacto. Nos da vida nueva. Pondré mi palabra, mi espíritu en sus corazones. Gloria al Señor Jesús. Y ellos serán para mí un pueblo. Entonces,
siendo esas nuevas criaturas, empezamos a caminar ya de acuerdo con Dios. Todo aquel que se bautiza en el nombre del Señor Jesús, le está diciendo al Señor Jesús: estoy de acuerdo en lo que tú me digas. Estoy de acuerdo en lo que tú me marques. Voy a ir para donde tú me quieras llevar. Gloria a Cristo Jesús. Es nuestro pacto, es nuestro compromiso. Y empezamos a caminar. Si alguien no está de acuerdo, no conviene que se bautice en el nombre del Señor Jesús. El que no está de acuerdo en caminar con Dios no debe procurar agradar a los hombres y solamente bautizarse pues para agradar a mi familiar, a mi pariente. No, es muy importante saber que la decisión que toma uno de caminar con Dios es expresar que estoy de acuerdo con Dios para caminar con Dios, porque queremos agradarle a Él. Cuando no se entiende bien esto, hermanos, y uno se bautiza ya sea por emoción o por presión, pero no por convicción, se empieza a ver un camino errático, un camino no firme. ¿Y cómo vamos a estar con el Señor así? Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Caminar entonces en esa vida nueva. En Romanos 8:1, gloria a Cristo Jesús. Amén. En Romanos 8:1 dice ese versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para el que está andando conforme al Espíritu, que está de acuerdo. Andar en el Espíritu testifica estar de acuerdo con las cosas del Espíritu. ¿Y qué conlleva? Dice el texto: ninguna condenación. No hay nada que pueda condenar al que está caminando conforme al Espíritu. ¿Y qué es conforme? De acuerdo, con el mismo molde, en la misma línea, en la misma dirección que nos marca el Espíritu. Entonces no hay ninguna condenación. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 7 únicamente, una anotación que está entre paréntesis. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que como caminó Enoc, como dice la Escritura. ¿Por qué Noé agradó a Dios? ¿Estaba viendo ya las cosas Noé? No las estaba viendo. Dice Hebreos que leíamos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Pero antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué movió a Enoc a agradar a Dios? ¿Veía a Dios? No. Pero tenía una fe profunda. Y aquí el apóstol Pablo dice: por fe andamos, no por vista. No son nuestros sentidos humanos o naturales los que nos van a mostrar las cosas. Al contrario, parece que más dificultades hubieran en las luchas. Vas caminando y sirviéndole a Dios y parece que otra prueba, y parece que otro tropiezo.
Gloria a Cristo Jesús. Es muy diferente a lo que dice, ¿verdad?, esa teología actual de la prosperidad, que dice, tienes fe y empiezas a tener bienes materiales y casas y carros y negocios y prosperas materialmente. Pero no es así en la fe. La fe implica creer sinceramente que estamos buscando el reino de Dios y que vamos a ir para allá, pase lo que pase, como dijo el patriarca Job, aunque me maten, yo sé que mis ojos han de ver al Señor, gloria a Dios. Después de deshecha mi carne, yo voy a ver al Señor. No importa si me maltratan, no importa si en esta vida tengo sufrimientos, no importa si en esta vida no me veo próspero, no importa si en esta vida soy encarcelado o soy golpeado. No, eso no me importa, porque estamos caminando por fe, no por vista. Alabamos al Señor Jesús, para que ninguno nos confundamos y digamos, pero si soy hermano, pero si soy creyente, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estas dificultades? Porque por fe andamos, no por vista. Alabamos a nuestro Señor Jesús. No esperemos, ¿verdad?, recibir aplausos de la gente donde vayamos caminando. No, lo que recibió Pablo fueron vituperios, fueron desprecios, fueron intentos de asesinato, fueron, hermanos, cosas terribles. Abofeteado, golpeado, lo latigaron, lo metieron en la cárcel. Pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Caminar así da testimonio, queda registrado el testimonio. ¿Y qué es el testimonio sino la suma de cada uno de nuestros hechos? Cada palabra que demos, cada respuesta que emitamos en una circunstancia determinada, cada reacción. ¿Se acuerdan de la reacción de Caín? Cuando no le agradó su ofrenda a Dios. Caín se ensañó su semblante, se molestó tanto que expresó en su rostro el enojo, la ira, la molestia. Bueno, todo eso, ¿cómo nosotros reaccionamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar? ¿Cómo reaccionamos? Si nos molestamos por las cosas, si expresamos, todo va dejando un testimonio. Va quedando un testimonio, va quedando una marca, vamos dejando una huella en cada paso que damos. Eso significa andar. Y dice la Escritura, por fe andamos, no por vista. Pero esas son palabras que están escritas que tienen que pasar a los hechos en nuestra vida, amados hermanos. Nosotros tenemos que de igual forma estar caminando por fe, paso a paso, si estamos de acuerdo con el Señor. Hay que estar de acuerdo con el Señor. Y lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos y que soportemos, tenemos que estar dispuestos a soportarlo, a sobrellevar. Dice la Escritura que nos sobrellevemos los unos a los otros. Pues tengo que entender que la palabra me lo dice a mí, y yo soy el que debo cumplir ese mandamiento del Señor Jesús. Me dice el Señor, soporta a los demás. Y un día le voy a dar cuenta al Señor, solamente a Él, si soporté o no soporté a los demás. Alabamos a Cristo Jesús, hermanos. Esto va constituyendo el testimonio de mi vida, cómo estoy caminando. Cuando dice la palabra, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc? Más de 300 años. Y todos los días de su vida buscaba cómo agradar a Dios. Así se va constituyendo el testimonio. Día a día tenemos que buscar cómo agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que le obedezcamos, que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Nuestra santificación. Pues amén. Eso es lo que tenemos que estar buscando día a día, ¿verdad? Yo no sé cuántos quieren vivir como Enoc esos 300 y tantos años.
O como Matusalén, esos 65 años que vivió Matusalén. Pero si con los poquitos días que tenemos aquí en la tierra surge un problema, ya estamos mostrando algún desacuerdo con Dios. Y digo, mostramos desacuerdo porque le decimos, Dios mío, no es justo que me pase esto a mí. Entonces, ¿quién es el que guía mi vida? ¿Quién es el que dirige mis pasos? Si es Dios, tengo que decirle, Señor, gracias por esto. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel escuchó que se había firmado el edicto para que todo aquel que orase a otro que no fuera el rey de Babilonia, dice, se postró y dio gracias, dice la escritura en Daniel. Se postró y dio gracias. ¿Qué iba a dar gracias? Por ese edicto. Dijo, Señor, gracias por ese edicto, porque tú vas a manifestar tu gloria, tú vas a manifestar tu poder. No es sencillo, amados hermanos, dar gracias en los momentos de desgracia aparente. Solo el que camina por fe y no por vista puede ver más allá. Gloria al Señor Jesús. Los árboles que son expuestos continuamente a las tormentas son los que tienen las raíces más profundas, porque las adversidades le hacen buscar cómo anclarse más, cómo estar más firmes. Así nosotros, amados hermanos, cuando estamos caminando en la vida cristiana, hay dificultades. ¿Qué cristiano no tiene dificultades? Pero esas dificultades deben ir ahondando más nuestras raíces en la fe, en la esperanza de estar con el Señor un día. Y eso va a constituir un testimonio para agradar a Dios. Bendito sea su santo nombre. Efesios capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, estamos Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor Jesús. Un ruego que se extiende no solo a la iglesia de Éfeso, sino también a la iglesia de Chetumal. En estos días es aplicable. Un ruego que cada uno de nosotros ande, camine, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si al venir al Señor Jesús hicimos un pacto con Él, le dijimos, estamos de acuerdo, Señor. Al menos yo me acuerdo, sí, que me preguntaron, ¿cuántos días piensas servirle a Dios? Y yo le dije, todos los días de mi vida. Y yo no estaba imaginando que iba a llegar a los 54 años, ni a los 60, ni a los 80, sino solo fue algo a lo que yo me comprometí para servirle a Dios. Todos los días de mi vida. Y ni siquiera dije la mayoría de los días de mi vida. Mi expresión fue todos los días de mi vida. Yo no sé cuáles fueron tus palabras, pero solamente quiero decirte, hermano, que caminar con Dios implica estar
de acuerdo con Dios. Tienes que estar de acuerdo con Dios. No puedes decir, esto sí lo hago, esto no lo hago. Caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados es caminar con humildad y con mansedumbre. Esas dos características nos van a permitir soportar el humor, lo terrible, lo difícil de cualquiera, entre nosotros mismos, aún a los demás de allá afuera. Tenemos que soportarlos. El Señor Jesús no me está diciendo que si me gusta o no me gusta. Yo ya dije, voy a caminar contigo, estoy de acuerdo contigo. Y Él me dice, tienes que soportar. Y voy dejando testimonio. Y mi vida está dejando testimonio si soporto o no soporto. No lo voy a estar diciendo a cada rato. Tú no vas a tener que estar diciendo a cada rato, sino en los hechos vamos mostrando si estamos siendo humildes, si estamos siendo mansos y estamos soportando con amor. Lo único que nos va a dar fuerza, hermanos, para soportar todo es el amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alabamos al Señor Jesús. Es el amor. Por tanto, tenemos que llenarnos de amor, del amor de Dios, para poder soportar y caminar y estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El lazo de la paz debe estar, hermanos, como nuestra meta, como nuestro propósito, siempre dispuestos, solícitos, siempre dispuestos a mantenernos unidos. Para caminar con Dios hay que estar unido con Él. Amén. Por eso Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un yugo es algo que une, en el término literal, a dos animales que van arando la tierra. Y los une para que vayan por el mismo rumbo. No es fácil estar arando y que un animal, que no tengan el yugo, uno vaya para un lado y otro vaya para otro lado. Caminar con Dios implica tener ese yugo sobre nosotros, bien sujeto, pero las cuerdas con que sujeta el Señor su yugo a nosotros es amor. Y ese amor no lastima. Ese amor no daña, ese amor perfectamente nos guía por donde debemos caminar. Si nos unimos a Cristo en ese yugo, estaremos de acuerdo, caminaremos juntos. El tiempo que vivimos es tiempo difícil, hermanos. Es un tiempo peligroso, un tiempo de incertidumbres, un tiempo donde dice la palabra que la gente va a estar angustiada. La inseguridad es un problema mundial. Un problema mundial, la inseguridad. Pero hay más cosas que causan incertidumbre. La única seguridad es caminar con Cristo. Y para eso tenemos que ser muy sabios. Y dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, bendito sea nuestro Señor Jesús, verso 15 y verso 16. ¿Estamos? Efesios 5, verso 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Son malos. Y si hace 2000 años que se escribió esto eran malos, ¿cómo estarán los tiempos de hoy, hermanos? La maldad no ha disminuido. Gloria a Cristo Jesús. Las cuentas que dan los gobiernos dicen
quieren dar buenas cuentas. Ya se redujeron los secuestros, ya se redujeron los asesinatos, todo está diciendo como si fuera bajando. Pero la palabra de Dios dice que la maldad se va a multiplicar. Y dice la palabra también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se ve? Pues cómo actúas, cómo actúo, cómo reacciono. Se ve cómo se va enfriando el amor, se va perdiendo la fe y entra la vista. Y cuando entra la vista, estoy pendiente de lo que hagan los demás, solo me estoy fijando de lo que hagan los demás y qué hacen los demás. Entonces ya no estoy caminando por fe. Caminar por fe es mirar hacia arriba, gloria al Señor Jesús. Mirar siempre al Señor, pase lo que pase. Tal vez nos pasen encima, pero no importa. Por eso el Señor nos dice, mirad pues. ¿Y qué significa? ¿Y a quién se los dice? Creo que es una palabra para mí. Me dice, fíjate bien. Mirad es, fíjate bien. Hazlo con diligencia. Ponle cuidado, ponle prisa. Con diligencia implica, ponle prisa. Date cuenta cómo estás caminando. Mirad con diligencia pues cómo andéis, cómo vas caminando. No como necios, sino como sabios. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de cómo estamos caminando. Para ir con el Señor como Enoc, tenemos que caminar como Enoc. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que agradar al Señor, no agradarnos a nosotros mismos. Nos pide el Señor que si queremos ser su pueblo, tenemos que separarnos de las tinieblas. Dice el Señor, no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Ninguna. No hay comunión. Dice el Señor, ¿qué comunión o qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay? ¿Pueden caminar juntos ellos? No están de acuerdo. Uno tiene un interés, otro tiene otro interés. El Señor Jesús tiene interés supremo de darnos vida, pero Belial tiene interés de acabarnos. No hay acuerdo. Y un hijo de Dios que camina con el Señor tiene que estar de acuerdo con Dios, no con el otro. ¿Alabamos a Cristo Jesús? No con el otro. Entonces tenemos que mirar cómo andamos. Si mis pasos muestran que estoy de acuerdo con el maligno, entonces ¿qué comunión tengo con Dios? En 2 Corintios capítulo 6, alabamos a nuestro Señor Jesús. Regresando un poco de Efesios, vamos hacia atrás. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Santo es el Señor Jesús. 2 Corintios 6, verso 14. ¿Decimos amén? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay acuerdo. Un hijo de Dios no puede estar de acuerdo con las cosas del mundo, de las tinieblas, de la oscuridad. Alabamos al Señor Jesús. No puede, no porque yo lo diga o que digan en la antorcha, dicen que no se puede. No, la palabra de Dios nos dice no se puede. Amén. Es la palabra la que me indica que no se puede. Ahora, si yo trato de decir que sí se puede, pues lo voy a hacer. Pero esa es la conducta de Caín, que salió de la presencia del Señor y quiso hacer lo que él quiso. Amén. Pero el Hijo de Dios va a buscar agradar a Dios. Y si el Señor dice, no te conviene esto, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pues amén. Hay que ver y saber diferenciar entre qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y para caminar con Dios, me pongo de acuerdo con Dios. Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Me gusta la santidad. ¿Aquí dice que habla de santidad o no habla de santidad? Él dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y está relacionado con todo. No hay acuerdo entre las tinieblas y la luz. No hay acuerdo. No pueden caminar de acuerdo. ¿Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? No pueden. La respuesta es no se puede. Para caminar con alguien hay que estar de acuerdo con alguien. Primera de Juan, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan 1, 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Una pregunta. ¿Debemos examinarnos, sí o no? Y digo porque vamos a tomar la cena del Señor. Debemos examinar cómo estamos caminando. Cada uno debe hacerse un examen propio. Y, hermanos, dice la Escritura, así tomar la cena, con un análisis, para que podamos ver dónde vamos a mejorar. Aquí le he fallado al Señor, aquí no he hecho lo que le agrada al Señor, pero es para mí. Cuando me dice el Señor Jesús, mirad pues con diligencia cómo andéis, me lo dice a mí y te lo dice también a ti. Y cada uno debe tomar la palabra para sí y examinar cómo estoy caminando, cómo está mi testimonio, el testimonio que está escribiendo el Señor de mi vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tengo que examinarme y antes que Él venga, corregir lo que debo corregir. Mostrarle, Señor Jesús, estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú me dices. Que nuestro Señor Jesús les bendiga y nos bendiga y su palabra se quede en nuestros corazones. Que su palabra nos ayude. Amados hermanos, solo recuerda que tú estás dando testimonio
tú, yo. Todos estamos dando testimonio en nuestra vida. Y va quedando registrado. Gloria al Señor Jesús. Vamos a inclinarnos, a decirle al Señor Jesús, ayúdame a examinarme a mí mismo. Que Dios sea sabio y prudente. Busquemos la presencia del Señor Jesús. Busquemos de rodillas la comunión con el Altísimo. Y vamos a pedirle que se corrija lo que tengamos que corregir. Amén. Bien, oramos, hermanos.